Descartado Charlie Rodríguez, descartado Marcel Ruiz, descartado, por supuesto, Jordan Carrillo, también, que estaba lejos. Pero lo que te preguntaba... También Santi. Sí, lo que te preguntaba el Yayo del Pue Gómez, entendiendo que fue una sorpresa para todos, pero para todo el fútbol mexicano. Sí. ¿Pero qué no te parece a ti que un central por izquierda tiene que ser de perfil natural o debe serlo? No necesariamente, pero debe serlo. Eso le favorece la salida, la marca, el recorrido. Uh-huh. ¿Y quién podría ser entonces el suplente? Si es que no hay. López tampoco está. No hay. Es que no hay. Como tal, Angulo no es que sabes está. Que Santi no hay porque se había dicho que iba a ser Everardo López. Ya vio algo Javier Aguirre que no llenaba el ojo para que estuviera en selección, a pesar de que tenía buenas actuaciones. Hubo algo que ya no le gustó de Everardo López, que era el central por izquierda natural y la banca para Johan. Ahora, Gómez lo hizo muy bien y ese podría ser el que sea suplente de Johan, pero con estas cuestiones de lo que no sabíamos de lo del Chino Huerta, Romo puede entrar en esa, a lo mejor no es natural, pero puede entrar en ese combo de centrales que puede ayudar a lo de la selección. Y bueno, lo de Edson por el lado derecho, ¿no? Pues yo lo veo igual que Santi, o sea, entiendo la parte que dices, ¿no? Que hay varios que pueden jugar la central, ¿no? El propio Israel Reyes, Edson, Romo, sí, pueden jugarlas, pero una cosa es jugar la central y otra cosa es jugar la central por izquierda, como dice Santi, ¿no? No hay un suplente y a lo mejor esa pudiera ser no hay uno natural, eso sí. La sorpresa de Javier Aguirre, esa pudiera ser. No. Pero, a ver, regreso al tema del Chino Huerta, ¿no? Y otra vez, ¿no había dicho Javier Aguirre en alguna ocasión que no iba a hacer él pruebas, que no daba a entender que iban a llegar los mejores, que no iba a rehabilitarse nadie, ¿no? Que no era un hospital? Ya no entiendo. O sea, Sí, tal cual, Alex, eso es lo que nos había comentado. De hecho, la semana pasada eso le preguntamos a Javier Aguirre de cómo estaban llegando estos jugadores y nos dijo, mira, Luis Chávez llegó muy bien físicamente, me está gustando cómo lo está haciendo y por eso Charlie Rodríguez no entra ya en esta ecuación porque ese lugar se lo dejó a Luis Chávez y se los había yo platicado hace más de 3 semanas de que ese lugar iba a ser para Luis Chávez y por eso dejaba a un lado a Charlie Rodríguez, ¿no? Entonces, los jugadores que están en Europa siguen levantando la mano o siguen teniendo ese punto a favor del Vasco Aguirre. Hay que recordar que también el Chino Huerta no era del agrado del Vasco, pero sus actuaciones, lo que hizo en Pumas y que le dio el trampolín para irse a Europa, lo convocó, lo estuvo llamando hasta que viene esta lesión y precisamente yo creo que por eso lo quiere ver cómo viene para ver si se gana ese lugar en esta cuestión de lo de Alexis Vega. Está bien. Niño, entonces el argumento que tú ahorita platicabas y que además tiene sentido es el no estar al 100 Alexis Vega o esperar de él más. Es que ya generó dudas. Sí. Es que ya generó dudas que no está al 100%, Santi. Físicamente, ¿no? Dicen que no. Yo creo que por eso es físicamente, que el día viernes no rindió lo que se esperaba durante el partido contra Ghana, que por momentos pues en los entrenamientos no los llega a terminar, ¿no? Como quisiera el cuerpo técnico, y entonces yo creo que por eso entra lo del Chino Huerta para ver, ¿no? Y el Chino Huerta, bueno, pues también te puede jugar por los 2 lados donde podría estar Alexis por izquierda o por derecha, pues al igual que Richard Ledesma, ¿no? Que creo que físicamente, futbolísticamente está mucho mejor que el Chino Huerta, pero bueno, esa es la decisión que pone ahora el Vasco de querer ver ahora al Chino. Librar, disparar, todo lo que implica el ataque. ¿No que un central zurdo? Por eso, bueno, pero te dije, no, te dije que tenías tienes a eso. Bueno, un central zurdo que vaya al frente y te dé todo eso. La gente en sus casas sí me entendió, ustedes son una bola de... Te estoy molestando porque ahí no hay a mí no me metas, que yo no dije nada, Mi equipo F dice una cosa y acá otra. Acá, ya no sé ni qué iba yo a decir. Bueno, voy yo. ¿Charlie o ¿Charlie Marcel? qué? Marcel, ¿cómo esté? A ver, Marcel como esté, dice Ricardo Peláez. Sí. ¿Tú, Jared? Yo convoco a Marcel Ruiz. Pero hay que ir de todos estos, no entendí el ejercicio. Sí. Agarra uno, nada más. De ahorita agarra uno y ahorita vamos a decir a quién. Yo convoco a Marcel Ruiz. A Marcel también. Sí, claro, obviamente. Oye, tuvo mucha participación. Corriendo el riesgo de el que está Pues si está jugando. parcialmente Si está jugando. Bueno, van a llevar a Carrasquilla, que está peor que él. A ver. Tú, Ricardo Push.
A ver, la lista la puedo ver. ¿No? Santiago, bueno, Edson, Chávez, Marcel, Charlie Rodríguez, Huerta, Alexis, O sea, Ledesma, de Fidalgo. los que, sí, entre esos. Posibles. Sí, Marcel. Marcel. Estoy entre Marcel y Charlie, pero Marcel. ¿Cómo? Es que Charlie ¿Cómo vamos a selección- poner una lista Santiago, Edson? Esos ya están ahí, ¿no? No, es Porque que hay una columna de relegados. Ah, ¿A quién en la relegarías siguiente. de los que están en la convocatoria en Ajá. este momento, Diony? A ver, tú, Javier, Mucho relajo. no, Diony primero. Diony. ¿A quién sí llevarías? lleva media hora pensando para que diga Marcel. Yo llevo a Edson Álvarez. Vienes con la No, marcha para Diony, atrás. Edson ya está. A ver, te De explico. los que no están, Tocayo, ¿a quién llevarías? Ah, Diego Lainez. Te explico con manzanas. El Diego Lainez. No me expliques ni manzanas ni peras. No, Diego Explícame Lainez no cómo- está. No está Diego Lainez. Pues ahí estaba, ya aparecía. Ahí está abajo. Sí. A ver. Sí, lo vi, yo lo vi a Diego Lainez. No, se Sí, busca. topa en Carrillo, mira. No estaba Lainez, ¿en serio? No, estaba en la composición que hicieron de los plasmas, pero ya que los aspirantes, al productor se le olvidó. A ver, ¿y meter tú? A ver, Diony, otro. A ver, otra vez, dale. para- No, que no está. Elige otro. O sea, puede ser Charlie. Richard Ledesma. Richard Ledesma. Justo el que yo iba a decir. ¿Por qué no Qué quieren a casualidad. Richie Ledesma, ¿Por qué no quieren a Richie Ledesma? No, pues No, es yo que- sí lo quiero. Es un buen jugador, pero ahí está ya Jorge Sánchez, tiene Israel Reyes, pues difícilmente lo va a meter. Aparte tiene una tendencia más ofensiva, me parece, ¿no? Ledesma, sería buena opción también. Yo con Marcel no me la rifo porque si se lesiona me va a quedar entonces Ahora- ya toda la vida y él. ¿A quién hay que relegar de esos De que los están que ahí? ya- de esos Lo que dice, están en la lista. lo dice Diony como si él fuera a decidir. No, pues es que aquí estás decidiendo. ¿A De los que quién menos sacarías? minutos. A ver, es muy sencillo. Entre Huerta, Chávez, Edson y Santiago, ¿a quién? Y Alexis, que también está ahí. Hay Alexis, correcto. ¿A quién sacarías? Y Fidalgo también, ¿no? Y Fidalgo también está ahí en la lista. A ver, Jared. Y no, pero está tu Fidalgo no nombre. se Yo comienzo con... Los criterios están un poco... Está medio enredado el asunto. Sí. Charlie. No, pero no Charlie- está, ya está igual que Diony, ya. Te digo que está enredado. Es contagioso lo tuyo, Dionisio. Déjame hago para acá porque Tienes que elegir entre de los que sí están convocados, Luis Chávez. Luis Chávez. a Luis Chávez lo sacarías de la convocatoria. Es que es un misterio cómo están. Pero yo creo que, o sea, ¿Cómo? habrá Yo que esperaba ver. que ibas a decir a Alvarito. A ver, a diferencia. Álvaro Fidalgo. Voy yo, ¿no? Permítame. por Ah, favor. ¿se puede Alvarito? Ah, pero Fidalgo. Sí, Fidalgo. No, pues con él de Es que en la posición de Chávez está Fidalgo, está Gil, está Brian Gutiérrez, o sea, hay muchas opciones ahí. El mismo Marcel, si fuera llamado. Entonces, yo pensaría que Luis Chávez también. Tiene 193 minutos jugados, o sea, es muy poco. No, yo, a reserva de que se confirme lo de Alexis, porque es claro que si Alexis no está y el cuerpo técnico está viendo que médicamente no está, no hay debate alguno y Alexis se tendría que ir de la convocatoria. Pero dando el beneficio de la duda al tema Vega, yo quitaría al Chino Huerta. Muy bien, Dionisio. Yo quito a Álvaro Fidalgo. Ah, caray. ¿Por qué? Pues porque ya hemos Para hablado. quedar de- bien con Carrillo. No, estamos hablando de que es una zona donde hay muchos jugadores también, acaban de decirlo. Brian, Mora, Luis Chávez, Marcel para algunos que lo van a llevar. Yo, la verdad, no pienso que tampoco Fidalgo nos vaya como que. Con o sin, estaremos mejor. Sí, exactamente. ¿Cómo? ¿Sin él? No vamos a aspirar a más. A ver, tú entonces ya dijiste. Fidalgo. Fidalgo. Yo a Fidalgo no lo sacaba de ninguna manera. O sea, tampoco, yo tampoco. si no lo quieres como titular, pues es un cuate que te va a resolver en dinámica, en personalidad. Y entonces los otros que. Cuando entre, ¿lo vas a decir va a ser revulsivo? No, Pues pero bueno, es que así lo diste a entender. no, te Por eso yo puede- pensé que tú ibas a bajar a Álvaro Fidalgo. yo diría que la palabra es puede regular algunas cosas que otros también harían más o menos igual, pero yo le doy un mérito a Fidalgo de tener mucha madurez, mucho oficio, personalidad, ¿no? Pero a ver, Es que Tiene nadie está dos diciendo que es un partidos con mal selección y se le jugador. vio bastante Es un buen bien. jugador, pero no es un jugador que marque diferencia. No, ninguno. pero espérame. Ninguno. Pero Sí. en los partidos contra. Luis Mora, Gil Mora, marca más diferencia que él. Pues Pero a fácil. saber, ¿no? Hay que verlo. En los partidos contra Portugal y contra Bélgica se dijo en aquel momento. Se vio muy bien. Está bien, que la línea titular de en medio tenía que ser Fidalgo Lira y Brian Gutiérrez. Después de lo que vimos el otro día, entonces era Mora Lira y Brian Gutiérrez.
Sí. El parámetro y el nivel. Bueno, entonces, al que te mediste era muy ¿dónde diferente, entra ¿no? Álvaro Fidalgo para ser titular? Como ¿Sí o no? son 26 jugadores. Yo era muy diferente. en ¿Tú mi a quién alineación cortarías? titular tendría No, que es que estar... te fuiste a la fácil, o sea, obviamente. ¿Cuál fácil? Estamos hablando del chino, porque no estaría Alexis. Si Alexis está, pues el chino, gracias por participar, es lo que ¿no? dije yo. Pero yo creo que hay algo que ya saben por qué. Si no hubieras traído a Huescas, como sea, y dices, a ver, lo voy a ver, etcétera, ¿no? Pero al traer al chino y hay una semana, me parece que sí, lo de Alexis Vega tiene fundamento como para Pero pensar yo prefiero que... dejar al chino y a Alexis por el tema de son jugadores A los pocos dos los jugadores quieres. que abren la cancha. Estamos hablando que no hay un Tecatito, que no hay un Chucky Lozano, que no hay algún otro que Pero a pueda él no le jugar gusta jugar por y ellos fuera. juegan por fuera. Pero a él no le gusta jugar Fíjate por fuera. todo lo que llegamos a tener, Antuna cuando estaba Chucky, Antuna cuando era estaba Alvarado, cuando estaba Huerta, Vega, O sea, Luis- el mismo Quiñones cuando jugaba ahí. O sea, teníamos hasta 6 o 7 jugadores en esas posiciones por fuera. El Y problema, hoy, el problema es que, con todo respeto, Lira tiene algunos Y goles, pero Lira no tiene tiro de media distancia. El que más tiene es Luis Chávez. Oye. Es Luis Chávez. No tiene Fidalgo tiro de media distancia. Edson no tiene tiro de media distancia. Entonces, lo de Chávez... ¿Pero quién lo tiene? Chávez. Y Brian Gutiérrez lo Y, tiene. y nos Sí, olvidamos, también. y nos olvidamos de Y alguien. Gilberto Mora también lo Y tiene. nos olvidamos de alguien que también juega por izquierda y que se fue de México y se fue a jugar en la MLS y ha anotado algunos goles. Rubalcaba. Sí. Sí, está en Lo buen descartamos momento. totalmente. ¿eh? Ahí estaba en la Lo prelista, descartamos totalmente. Sí, para Aguirre, la MLS no hay Ahí nivel. estaba en la... Y en a cambio- veces 2-3 y por goles, eso no va muy a buenos convocar a goles. ¿eh? veterano. Si entrenas en Europa, ya automáticamente... Muy buenos goles que han anotado en la MLS. ¿eh? Jordan Carrillo arrancó por izquierda todo el tiempo con Pumas, es otro fútbol y ha tenido una liguilla extraordinaria Jordan Carrillo. Un torneo en general muy bueno. Un torneo bueno, una liguilla extraordinaria. Está muy barata, A ver, la Es convocatoria. que ¿no? yo entiendo que Javi piensa que en la final Es que sí, quizás a ver, no pero, gravitó es como que lo me había está diciendo hecho que muy barata la en convocatoria. cuartos No, de mejor final. Rubalcaba. Ok, perfecto. Entonces dime No. este torneo, estos 6 meses, 6 meses, ¿qué hizo Fidalgo? No, nada, es más, Bueno, hasta suplente. entonces me estás diciendo que muy barata la temporada de No, Carrillo. no, es que está en comparación de lo de Fidalgo, por A ti Dios. te está saliendo Lo de antinaturalizado. muy No, cañón. pero No, Rubalcaba... no, pues, déjalo de antinaturalizados. ¿Qué ha jugado esta temporada? No, ¿Qué De los jugó? últimos 6 partidos, ¿cuántos ha jugado de los titular? últimos ¿Qué 7, jugó pues, esta no, temporada? No ha jugado en 5. realmente ¿Qué jugó? el que debería jugar es Brian No, Gutiérrez. Pero por eso no me fue extrañó. titular en todos, pero alternó Por eso en la me- titularidad del Betis y cuando no fue titular, o sea, fueron pocos los partidos que se quedó sin minutos. En la mayoría, de hecho, cuando no fue titular, terminó entrando de cambio. En algunos sí, no jugó. Y no fue un titular indiscutible, lejos estuvo de serlo, pero minutos tuvo en el Betis. Por eso me extrañó que pusieras a Luis Chávez. Pensé que te ibas a ir con Fidalgo. No, pero Luis Chávez tiene 160 Es que y tiene muy tantos pocos minutos minutos y viene de jugados una después de la lesión. lesión. Pero tiene Viene experiencia una lesión- mundialista y tiene buen tiro. pero es que viene una lesión fuerte. Sí, bueno. Sí, De 7 meses. 7 meses Sí, parado. sí. Por eso, es que... Bueno, pero sí. te recuperas de esas Si lesiones, ese es ¿no? el Ya con criterio, plazo. Es que pero es que también faltan cómo llegas 15 días. Si futbolísticamente. ese es el criterio Lleva un mes y pico. que parece que no va sí, a anteponerse esto, Jugar el no es lo asunto mismo de que quién estar está bien mejor, futbolísticamente. quién está mejor, no quién tiene más experiencia. Hoy tendrían que estar descantados Edson, Chávez, Santiago y Huerta para jugar, para empezar no la tienen Copa el del ritmo Mundo. del fútbol. Pues claro. ¿Y El qué otro día- necesitas? ¿Y con qué selección te quedas entonces? No, si hay. O sea, haz de cuenta que Pero de alguna manera de lo los están. 26 no... Santi va a jugar, o sea, difícilmente Santi va a jugar. Raúl va a ser el titular y si tiene que modificar por alguna cuestión, pues tendrá seguramente Por eso, la opción el tema es con de Edson. poner ahí a Quiñones, de meter No, a la la hormiga, hormiga, del la propio hormiga. Memote, dependiendo del partido. Chino Huerta, si se queda en la lista, no va a jugar. O sea, va a ser una opción. Hemos hablado, es que nos pasamos 2 meses y medio debatiendo sobre el tercer portero de la selección que tampoco va a jugar y ahora estamos debatiendo sobre el jugador 25, 26, 24. 3 futbolistas que no van a jugar tampoco. Hoy, Difícilmente hoy jugarán. como en otras, Van a jugar como en 15 otros mundiales, jugadores. hoy se quedarán más jugadores sin jugar. Claro, yo Hoy creo se que con quedarán más Aguirre jugadores sin jugar. en el Mundial lo van a jugar 15 futbolistas. Sí, pero nunca sabes. No o sea, más de eso, ¿eh? Aquí el tema es un imponderable y resulta que el tercero pasa primero, ¿no? Entonces, ¿y cómo está? O sea, estamos viendo las excepciones, ya son los detalles, claro está. ¿no? Vas perdiendo y necesitas meter balonazos al área, te metes a 3 delanteros, Yo les- Raúl Jiménez, Santi les puedo y Memote asegurar- para buscar un remate No, arriba. La alineación, ¿Eh? la alineación del Hormiga. primer partido es con Tala, Gallardo, Johan, Ah, caray. Montes, Israel, Lira, Brian Gutiérrez, calma. Mora,
Quiñones, Cálmate, Raúl Ricardo Jiménez, Aguirre. Alvarado. Cálmate, Esa es la Ricardo alineación Aguirre. del primer Va a partido. salir Buenos resultados, con actividad, con minutos, con buen físico, con buen momento. Entonces, perdón, amigo, yo me voy por los 3, no importa lo que me digas. Y está muy bien, Gatillere. Antes era pase directo cuando decías juega en Europa la selección mexicana, independientemente si tenías actividad o no. Actualmente, por ejemplo, yo quiero que vaya Santiago Jiménez. Yo, Jorge Carlos Mercader, me fascinaría ver al Bebote en esta convocatoria final. Sin embargo, tiene 1 año sin anotar. 1 año. Claro está por la lesión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Él, Berterame o quién, papá? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Merca, Vero, mi sexy, mi querido Bill, Eddie? Un placer estar con ustedes. Un abrazo a todos los que están en casa. Bueno, pues sí, lamentablemente la lesión de Santiago le quitó muchos minutos en Italia, ¿no? Pero está comprobado que Santiago con el nivel que tiene futbolístico, me parece que yo creo que sí debería de ir al llamado de Javier Aguirre. Mira, a pesar de mis gustos, yo creo que los 3 deberían de ir, ¿no? Porque tampoco tenemos una tela muy larga que cortar, ¿eh? La realidad es que lo que tenemos son jugadores en Europa, el mismo Edson, que yo lo he criticado, el mismo Chino, Santi, me parece que deben de ir a la selección. Bueno, ya de ahí que tengan minutos o no tengan minutos es otra cosa, ¿no? Pero yo sí creo que deben de estar en la selección porque tampoco tenemos mucho de dónde escoger, ¿no? Lamentablemente en México no se les da mucha oportunidad a los jugadores y cuando los jugadores que están abajo se les da la oportunidad, destacan, como los 3 que jugaron en América, la liguilla, Mora que no le daban minutos y de repente por aquello del sub-21 le dieron minutos y así van saliendo muchos jugadores, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos mucha oportunidad que se les dé a los jugadores mexicanos. Yo creo que deberían de ir ellos y luego ya si juegan o no, ya es decisión de Aguirre. Y es que Edson Álvarez, por ejemplo, mi Ceci, regresó, tuvo muy poca actividad, muy contada. Incluso fue abucheado cuando ingresó de cambio faltando 5 minutos para acabar un partido. ¿Tú qué piensas acerca del ritmo futbolístico con este tipo de elementos que han comprobado que son indispensables para la selección mexicana? Muy bien, Mercader, un placer estar contigo, con Vero, con el Muñeco y también con Paco. Un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, te comento. A ver, primero nos sobran, para empezar. La pregunta es bastante punzante. Porque digo, te da 3 nombres de tipos que juegan en Europa. A mí me parece que está media complicada la pregunta. Yo a los 3 los traigo. Porque en México nos sobran jugadores. A ver, ¿quién sobra? La verdad. Nos falta. Te puede gustar. Mira, te puede gustar o no Edson Álvarez, como decía ahora Paco. Yo me quedo con Lira. Hoy. Me quedo con Lira. Pero no te sobra. No te sobra Edson Álvarez. Liderazgo y talento. ¿Estás de acuerdo o no? Tienes a Raúl, tienes a la Hormiga. No te sobra Jiménez. Al revés, me parece que suma. Y al Memote también. Y al Memote también, imagínate. Y luego, digo, no tienes desequilibrio, porque este equipo no tiene desequilibrio. Tal vez encuentres desequilibrio por muy poco ritmo que ha tenido, igual que Jiménez. No, a mí me parece que Huerta suma. El caso de Huerta tuvo una pubalgia, regresó, se resintió y entonces es ahí donde pierde oportunidad. Bueno, y también la tuvo Mora. Correcto, pero el proceso de recuperación fue mucho más consistente. Ah, no, claro. Y tiene 17 años. Y no es lo mismo. Sí, el tiempo de recuperación es más corto. Que está en la pubertad a otro que ya es en su carrera un consagrado en cuanto a la edad se refiere. DJ, de las 3 opciones, ¿por cuál votarías y por qué? ¿Cómo te va? Un placer estar con ustedes, compañeros, Sexy, Paco, Vero. Primero que nada, partiría porque es el sueño de muchos profesionales. Yo creo que para el Chino Huerta estar en el Mundial debe ser algo espectacular, para el mismo Bebote. A partir de ahí son profesionales que buscan esto. Yo me preocuparía si no estuviera alguien que tiene que estar. Y en este momento en la selección mexicana no hay alguien fundamental, no hay alguien que se necesite y digo que sea como con un nivel muy, muy alto como para que digas tiene que estar sí o sí. Entonces, por ese lado, esa situación. Y por el lado de los que no están, esto que decías al principio de la meritocracia,
creo que se la gana. Edson es un capitán, Edson es un líder, Edson es un jugador que le ha dado muchísimo a la selección mexicana. Si no tiene minutos, no pasa nada. Si no tiene tiempo, no pasa nada. Es un jugador que se necesita en la convocatoria. Mismo Bebote ya te lo demostró con un gol en Copa Oro para ser campeones. Ya te lo demostró muchos años, ya te lo demostró en el fútbol de los Países Bajos. Creo que lo necesitamos, ese tipo de jugadores que estén en la convocatoria. Mismo ahorita acaba de pasar con el Scratch du Oro, con Neymar. Ya no está para jugar ni 10 minutos y es de los jugadores que va a ir porque son importantes con el vestidor y creo que ninguno de estos tres debería de faltar. Estoy total, fíjate, estoy de acuerdo con el muñeco. La verdad, una maravilla. Vean esto, pero los números son escasos, sí, porque por ejemplo, 7 partidos en 2026 para Santiago Jiménez, 3 titularidades, 269 minutos. En el caso de Edson Álvarez, solamente 2 duelos como titular, 171 minutos. ¿Y qué decir de César el Chino Huerta? Insisto, estamos considerando que en los 3 casos el principal factor o común denominador son las lesiones. Eso es un hecho, no hay ninguna duda. Donde también hay un tema de conversación actualmente, y lo hacen de forma pública, esto no es información personal, es opinión, el caso de Alexis Vega. Desde que se recuperó tras esa operación o limpieza de rodilla que le hicieron a principios de año, es un hecho que el futbolista del Toluca no se ha visto en las mejores condiciones, a pesar de que yo también he insistido que lo he visto mejor cada día. Si alguien sigo es Alexis Vega. ¿No entraría también en esta ecuación de duda? Sí, también. Y ¿sabes algo? Bien rápido, yo estoy en desacuerdo con todos ustedes porque yo sé que todos apoyan a que, claro, que cumplan los jugadores y los profesionales sus sueños. No nada más ellos, yo creo que todo jugador que patea una pelota, todo niño, todos tienen este sueño. Estamos en lo correcto. Pero yo creo que entonces por eso la selección mexicana no avanza. Porque entonces, ¿a qué hora y cuándo ese cambio generacional si no le dan las oportunidades a los sparrings, por ejemplo? No es que sobren jugadores, tienen la razón, pero hay jugadores que están en mucho más ritmo que los que están ahorita lesionados, que los que no tuvieron actividad. ¿Prefieres a Kevin Castañeda espérame que al tantito, Bebote? este no es Jordan Carrillo. A ver, ¿dónde está Berterame? Berterame ya está metiendo goles. Berterame ahorita anda en su mero prime en la MLS. Por ahí juega también Chino Huerta. Pero ¿por qué darle entonces oportunidades? Porque juegan en Europa. Porque está en el Milan. Entonces, por eso nunca acaba este sistema mediocre por eso no existen caras nuevas, por eso no encuentran joyas nuevas, porque hay que darle oportunidad a jugadores nuevos. Y esos jugadores acaban de tener una gran liguilla, muchos de ellos, otros ya están escogiendo sparrings. Por ahí está un Gómez que ya le está echando el ojo. ¿Por qué no más? Claro que hay mucho más, señores. Castañeda incluso. Pero a mí se me hace que se convierten en inamovibles solamente porque juegan en Europa sin actividad. A mí se me hace algo nada congruente. Pero Vero, para el Bebote sería la primera oportunidad y también para el Chino Huerta. Pero hay que merecerla es muy también, diferente lo que estén y han trabajado para eso bastantes años. Entonces solo por y lo jugar han en Europa demostrado puedes mucho entrar a la tiempo. selección mexicana. Hay que merecer No portar solo esa camisa. por jugar en Europa, sino por lo que se sabe que tienen estos jugadores. Se sabe lo que tiene ¿Lo Edson, ha merecido? Contéstame, entra... ¿lo ha merecido Santi Jiménez? ¿Es en serio? Dime la verdad. Lo merece por todo. Pero no me digas que Berterame es mucho mejor que Santi. Estoy hablando de los momentos, Paco. Estoy hablando de los momentos. Afortunadamente, para Berterame no tiene nada que ver Berterame con estos tres delanteros mexicanos que tienen un potencial muy grande y está mucho mejor a la hormiga que Berterame. O sea, yo prefiero llevar a estos tres que a Berterame. A ver, el único que te puedo debatir y que a lo mejor podemos estar de acuerdo, puedo decir que Jordan Carrillo hizo una gran liguilla y Charlie también. Esos dos chicos me parece que se pueden haber ganado pero no son delanteros, un lugar Paco. ahí. Sí, pero no son delanteros. No, pero tienen vida para colarse en la lista final. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando de los que se pueden colar en la lista final, ¿no? Sí. Pero particularmente hablando de los delanteros, también. Yo me parece que esos tres delanteros por eso yo comentaba mexicanos, claro, la hormiga, Memote y Raúl y me parece que son adecuados los jugadores para ir a la selección, ¿no? Yo no llevaría a un nacionalizado antes por que eso a él. Yo hace un rato comentaba el tema de Huerta, porque hay pocos jugadores en este país con desequilibrio individual. Lo que todos los entrenadores quieren, y tú no me vas a dejar mentir, Paco, es desequilibrio en los últimos 15, 20 metros. Sí, pero y ese muchacho lo tiene. Estoy contigo. Ese muchacho lo tiene. Estoy contigo. Nada que rebatir en ese punto. Nada. Pero lo ha mostrado. Por izquierda, ¿qué futbolistas son los que levantan la mano? Quiñones como el número uno, si lo consideran como el extremo izquierdo natural. Yo te digo uno. Y el otro sería Alexis Vega. No, yo te digo uno, que no es extremo, pero juega en la misma posición
como juega Javier Aguirre, que se llama Jordan Carrillo. Jordan Carrillo juega por fuera, pero realmente tira para adentro siempre y es desequilibrante por dentro, que así juega la selección. Correcto. Los extremos que pone la Sí, selección Paco. no son ninguno extremos. Esta es tiran nuestra para lista de adentro cara al Mundial. Y dejan de pasar a los laterales, ¿no? Entonces, me parece que como juega la selección, el que embonaría perfectamente, para mí, en como terminó la temporada, sería Jordan Carrillo, a como juega la selección. Fíjate que hace un Pero rato... que eso que estás describiendo sería exactamente lo de Quiñones, perdón Ceci, pero esto de los También. extremos metiéndose es lo que ha hecho Quiñones. Entonces, ya Sí. si platicamos lo de Jordan Carrillo, la verdad es que es un espectáculo lo que hizo la liguilla, pero hablando en estos méritos, hablando en este Pero no recorrido, definitivamente Huerta ha tenido más recorrido con selección mexicana. A ver, no hay que claro, olvidarnos que hace no claro. tanto nos dio un pase. Ahora hay un tema bien importante, ojo. Yo creo, mi punto de vista es que Quiñones no viene para jugar por el sector izquierdo. ¿Falso 9? ¿Atrás? Quiñones viene para jugar libre por detrás del centro delantero como un satélite. Sí. Ahí va a Como lo ser hizo la contra función Bélgica. que va a hacer. Correcto. Me parece que ahí va a Igualito. jugar. Entonces ahí queda, me parece a mí, ¿no? La posibilidad de traer a alguien para que te juegue por el sector izquierdo. Para empezar. Segundo, lo que tú comentabas hace un rato del tema de Vega, que es tu ídolo Vega, yo físicamente, Mercader, yo no lo veo bien. No está en Pero su que mejor no lo veo momento. bien. No está en su No mejor estoy momento. diciendo que no vaya. No está en su mejor momento, eso es una realidad, lo saben. De hecho, percepción también, insisto, personal, se ha cuidado bastante esa rodilla. No sé si tenga alguna dolencia, desconozco si algo le molesta o se está cuidando para esta Copa del Mundo. Cuando hablan de Jordan Carrillo, por ejemplo, que puede ocupar esa posición por izquierda, como bien menciona Paco, que tuvo un cierre espectacular Fantástico. en el fútbol mexicano, espectacular. Nada más basta ver cuántas convocatorias ha tenido con selección Claro. mayor. Dos. Y la última en 2024 con Jaime Lozano. ¿Qué nos hace pensar que Javier Aguirre, quien es tradicional al momento de elegir principalmente a los seleccionados que nacieron en México, no extranjeros, lo va a llamar de última? Insisto, no es demeritar el trabajo de Jordan Carrillo. No. Espectacular. Y Yo bueno, lo ¿y que qué digo me es dices entonces? Me estás hablando de Carrillo. ¿Qué me dices de Carlos Rodríguez? otro futbolista que Fantástica tuvo, liguilla pero esa hizo. es una diferencia. No. Carlos Rodríguez Pero ella cumplió con tenía todo el muchas proceso de selección oportunidades. mexicana Todo. con Javier Aguirre. Todito. Todo se lo aventó y de última hora le dijeron gracias por participar, no En la- vas. en la lista de 12. Por ahora. Sí. Aún lo pueden incluir. Sí. Aún lo pueden No, y incluir. ojalá. Y es que por eso les digo que sí tenemos Pero tenemos que ahorita. sacar alguno, Vero, porque nos sobran futbolistas y consideramos todos los que mencionamos. Pues es que yo ya saqué 3, pero no les gusta. Pues es que entonces... Tú no, ¿qué- Huerta. ¿Qué hacemos? Yo creo de esos 3, en serio, yo creo que Huerta. Huerta es el que menos mérito, ¿eh? Estamos hablando de méritos, porque todavía falta probarlo, todavía falta a ver cómo regresaste, todavía si estás al 100 o no. Y aparte, tanta inactividad es demasiado. Al que ya se pilló aparentemente, insisto aparentemente por cómo se maneja la Federación Mexicana A de Berterame. Fútbol, es a Berterame. O sea, a ver, Que tiene 7 goles en 15 partidos, pero ahora sí llamó a César Huerta. Y entonces esto yo creo que es un... Déjame ver quién está mejor, Alexis Vega o César Huerta. Pues sí. Puede ser. A eso pinta. Es interpretación, otra vez, porque han sacado Bueno, en realidad tantos ahí comunicados. no, DJ, porque Alexis Vega tiene que estar, porque está parte de esos jugadores que llamó. Puede y sacar a los dejó cualquiera, sin Vicky, liguilla, todavía. entonces Se sí, puede ir cualquiera. puede pasar lo que sea siempre, pero Alexis Vega hasta el día de hoy es de los que está seguro por lo que se habló. Entonces, no creo que sea el cambio por ahí. Yo creo que se va a sumar estos tipos de jugadores. Se sumó lo de Luis Chávez, también regresando de lesión, regresando de no un buen momento de muchos meses de inactividad, y se está sumando de todas maneras. Mi punto es ese. Yo creo que hay una base de la selección mexicana de quiénes van a jugar. En esta situación de si ponemos un 4-3-2 o jugamos ahí con lo de Quiñones o vemos cómo los acomodamos, pero hay una base. Y generalmente en los mundiales juegan 15, 16 jugadores. Yo creo que va a ser algo así y tampoco es como que nos va a sobrar. Se van a repetir a los A jugadores eso y ve, dependerá del partido. Claro, eso justamente es que lo que puede haber lesión, puede haber alguna suspensión, puede haber alguna expulsión y necesitas gente, hermano. Y a mí me parece que son gente que juega en Europa, no es que hayan sido extraordinaria temporada, hayan hecho estos 3 jugadores, son tipos que juegan en Europa y normalmente lo que ha comentado Aguirre,
Mira, los convocados Si está en europeos. Europa, viene. Ochoa, César Montes siempre y cuando esté jugando, Mateo Chávez, Obed Vargas, quien tiene poca actividad pero no deja de estar en el Atlético de Madrid, Luis Chávez, quien se recupera de lesión, César Huerta, Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Santiago Jiménez. Qué buen tema, Paco, toca Ceci, porque me metí a ver la alineación de México contra Arabia Saudita en el pasado mundial, el último compromiso donde gana el tricolor. Ochoa era el titular que puede aparecer en el duelo inaugural, puede. Digamos que sigue en la conversación. Y luego, Gallardo va a estar. Moreno ya se retiró. Montes va a estar. Sánchez va a estar. Edson Álvarez va a estar. En donde quieras, pero va a estar. Luis Chávez va a estar. Alexis Vega, lo más probable, creo o quiero que vaya a estar. Orbelín Pineda va a estar. Irving Lozano no, porque prefirió cambiarlo por millones de dólares. Respetable, no es nada en contra de él. Y Henry Martín. De los 11, 7 de la alineación titular, 7. ¿Por qué crees que pasa eso? Pueden repetir contra Sudáfrica. No hay talento, es lo que hay. Y es la peor versión de México en mundiales. Ah, sí. ¿Estás de acuerdo? De los últimos años, ¿Estás de sin duda. acuerdo? La peor versión. A ver, ¿por qué Pero crees ojo que con 7 esa para...? alineación. Sí, pero termino, Paco. Paréntesis rápido. Esa Sí. alineación fue la mejor que pudo presentar Martino en ese mundial. Ah, no, claro. Y nunca la volvió a alinear, ni antes, y después obviamente tampoco, ¿no? Pero fue la mejor alineación, el mejor partido que jugamos. Y te digo, van 7, ¿no? ¿Por qué crees que 7 de estos repiten después de un lamentable mundial? ¿Por qué crees? Porque no hay, ¿no?, un trabajo, ¿no?, extra con el tema de sacar jugadores y darle pero eso pasa en oportunidad. todas las selecciones. No, Eso, para. o sea, Argentina va a repetir a muchos, Entonces, España va a lo que tú me repetir estás también diciendo, algunos, por eso, Francia va a repetir. por eso tú me estás diciendo a mí que después de un lamentable mundial, muñeco, está bien que vengan 7 jugadores. Ahí sí coincido con César. No, pero, Perdóname, pero igual ya entendí otra cosa. Igual ya entendí otra El centro cosa. delantero de lo que decía Merca, va a estar Raúl Jiménez. Está mejor que esté Raúl Jiménez. En la central estaba va a estar lesionado. acompañado con Vázquez. En el lado, sí, en ese mundial. Pero en este está bien y está tratando de vivir un mejor momento. En el medio campo tenemos completamente revolucionado el medio campo. Para mí va a estar Brian, para mí va a estar More, para mí va a estar Fidalgo en esos volantes. Entonces, es un hecho que la formación que para mí va a estar el 11 de junio contra Sudáfrica es muy diferente a lo que vimos en el último partido de... Puede ser. Mencionamos por lo menos a 7 que tienen posibilidades de ser titulares. Por eso. Posibilidades Pero y el reales. trabajo, Mercader, y el trabajo para sacar jugadores. Ahí está Mora. Que yo quería ir a ese era mi tema. Ahí está Mora. Ahí está Mora. Te dije 3 de 4 ahorita, años, pues, sí. 1. Sí, una De joya. 4. Javier Aguirre le dijo no al mejor jugador del Clausura 2026 para el Mundial. Charly Rodríguez fue elegido por la propia afición como el mejor jugador del torneo campeón. 3 asistencias, rendimiento perfecto durante toda la temporada, corazón del mediocampo que nos dio la 10ª. Y el Vasco lo descartó del Mundial que se juega en casa. ¿Cómo puede ser que el mejor jugador del equipo campeón de México no entre en la convocatoria de la selección mexicana? También afuera, Marcel Ruiz y Jordan Carrillo, 3 jugadores de Cruz Azul, descartados de un plumazo. Faitelson reveló escándalo. Wiki se negó a hablar con Televisa en plena celebración del título por segunda final consecutiva y el periodista tuvo que ir personalmente a resolver la situación. Ahora sí lo resolvió, hay que se quede Faitelson y a la chingada. Palavecino confesó bomba. Jardín lo quería en el América durante el Juego de Estrellas, pero Cruz Azul fue el único que presentó oferta real y concreta, mientras el América solo habló en una comida informal. El Toro Fernández recibe ultimátum sin piedad. Si pide a sobreprecio, le darán las gracias. Cedidos regresan el Bene Suárez, Giacomakis, Saleta, Brunet a precio definido 11-12 millones. Wiki confirmado con contrato 2 años y aumento salarial histórico. Deja tu like y tu comentario porque Javier Aguirre excluyó al mejor jugador del equipo campeón de México del Mundial, que se juega en casa y eso merece toda la indignación del mundo celeste. Vamos a empezar hablando primero sobre la injusticia más grande y más inexplicable que como aficionado celeste he tenido que digerir en medio de la celebración más hermosa de los últimos 5 años. Javier Aguirre descartó a Carlos Rodríguez del Mundial 2026 que se jugará en suelo mexicano y no solo al Charly sino también a Marcel Ruiz y Jordan Carrillo en un barrido limpio que dejó a Cruz Azul prácticamente sin representantes en la selección a pesar de ser el equipo campeón de Liga MX.
Según información del periodista Carlos Rodrigo Hernández, confirmada desde Fox Sports, los 3 quedan fuera de la lista definitiva que el vasco ya tiene preparada y cerrada sin vuelta atrás. Y el propio Aguirre confirmó en el podcast de Compass, con una frase que destila una arrogancia que me saca de quicio como aficionado. Sí, los tengo, han pasado filtros. Desde chavo, en las listas siempre falta Juan y sobra Pedro, y nunca le vas a dar gusto a todo mundo. Como aficionado de Cruz Azul que siguió todo el Clausura 2026 desde la primera jornada hasta el gol de Rotondi sobre la hora, esa frase de Aguirre me parece la respuesta más prepotente y más irrespetuosa que puede dar un técnico a una pregunta legítima sobre por qué excluyó al mejor jugador del equipo campeón de su país. Nunca le vas a dar gusto a todo mundo. Es frase cómoda para no tener que dar explicaciones reales sobre decisiones que no tienen justificación técnica objetiva. ¿Por qué específicamente Charly Rodríguez no merece estar en el Mundial? ¿Cuál es el mediocampista mexicano que lo supera en rendimiento, en consistencia, en liderazgo dentro de un equipo campeón? Porque Charly, y no solo fue bueno en la final, fue elegido por encuesta de la propia afición como el mejor jugador del Clausura 2026 por encima de todos sus compañeros, con 3 asistencias durante el torneo y rendimiento elevado y parejo en cada partido que jugó. La afición de Cruz Azul, que lo ve jugar todos los partidos completos, que conoce cada movimiento, cada recuperación, cada pase preciso, eligió a Charly como el mejor. Y Javier Aguirre dice que pasó filtros, pero no entró. ¿Qué filtros exactamente? ¿Los filtros de los favoritismos históricos de la selección hacia ciertos clubes? ¿Los filtros de que si no juegas en Rayados o en América no tienes prioridad? Porque históricamente la selección mexicana ha tenido un sesgo enorme hacia jugadores de determinadas franquicias y Cruz Azul ha sido sistemáticamente subrepresentado. El dato que hace todo todavía más ridículo e incomprensible es que el único representante de Cruz Azul en el Mundial será Eric Lira, quien paradójicamente causó baja durante la liguilla más importante precisamente por su convocatoria a la selección, lo que significa que Cruz Azul ganó la 10ª sin Lira en la fase más crucial, mientras Charly, que estuvo ahí ganándola, queda fuera. La lógica es absolutamente al revés. Willer Dita también estará en el Mundial, pero representando a Colombia, no a México, lo cual dice todo lo que hay que decir sobre la calidad que tiene este equipo campeón. Como aficionado, esta exclusión me genera una mezcla de rabia e impotencia porque es injusticia palpable, que no tiene explicación técnica satisfactoria y que demuestra que en la selección mexicana el rendimiento en Liga MX no siempre es el criterio principal de selección, y eso es problema que va mucho más allá de Cruz Azul y que el fútbol mexicano lleva décadas sin resolver. Yo creo que Charly Rodríguez merece el Mundial más que muchos de los que están convocados y que esta exclusión va a envejecer muy mal si México hace un torneo mediocre mientras el mejor jugador del equipo campeón ve los partidos desde su casa. Ahora vamos a hablar sobre el escándalo que nadie esperaba en medio de la celebración más grande y que involucra directamente al técnico campeón y al periodista más polémico del fútbol mexicano. David Faitelson reveló sin filtros que Joel Wiki se negó a dar declaraciones a Televisa en plena celebración del título y que este comportamiento se repite por segunda final consecutiva. Como aficionado, cuando leí eso, pensé qué pasó entre Wiki y Televisa para que el técnico campeón prefiera no hablar con ellos ni en el momento más feliz de su carrera. Faitelson lo contó todo en el programa Off the Record con su estilo característico sin guardarse nada. Wiki estaba un poquito molesto, acabo de hablar con él abiertamente. El domingo no quiso cuando le dijeron acércate a TUDN por segunda final consecutiva. El técnico campeón no quiere ir. La frase por segunda final consecutiva es clave y reveladora porque establece un patrón de comportamiento que claramente tiene historia detrás, aunque nadie la haya explicado públicamente todavía. No es que Wiki estuviera de mal humor ese día específico o que estuviera agotado por los nervios del partido, es que sistemáticamente evita a Televisa en los momentos más importantes de la temporada qué pasó entre Wiki y esa cadena para que haya ese distanciamiento. Como aficionado tengo curiosidad genuina porque estas cosas no pasan por casualidad y siempre hay historia detrás que nadie cuenta completamente en los medios. Faitelson reconoció que él personalmente tuvo que ir a resolver la situación para conseguir las palabras del técnico campeón. Ahora sí lo resolvió, van las cámaras para allá, ahí que se quede Faitelson y a la chingada. Como aficionado, esa frase me hace reír porque tiene toda la personalidad característica de Faitelson, que nunca se queda callado y siempre dice exactamente lo que piensa sin importar las consecuencias. Pero lo más sorprendente de toda la intervención de Faitelson fue lo que dijo después sobre Wiki y sobre su propio papel en este episodio, porque el periodista hizo algo que muy pocos en su carrera hacen voluntariamente. Reconoció públicamente haber cometido un error. Yo cometí un error. Había un rumor inventado de mala fe en el sentido de que querían restarle crédito a lo que había hecho.
Pero la realidad, escuchando a los jugadores, la influencia que tuvo en cambiar esa condición de derrota, del ambiente pesado que había, hay que darle crédito. Como aficionado que ha visto a Faitelson durante años, criticar y atacar a técnicos y jugadores sin reconocer nunca sus errores públicamente. Verlo admitir que se equivocó y que Wiki merece el crédito que algunos querían quitarle me parece señal enorme de que la narrativa del técnico campeón es innegable incluso para sus críticos más duros. Y esa frase de ambiente pesado que menciona es reveladora porque confirma extraoficialmente algo que se sabía en corrillos. El vestuario de Cruz Azul estaba en momento complicado y tenso antes de que Wiki tomara el mando, y el técnico logró dar vuelta a esa situación difícil de una manera que los propios jugadores reconocen públicamente. Pensándolo bien, el conflicto de Wiki con Televisa, aunque sea anécdota menor, dice algo interesante sobre su carácter. Es un técnico que tiene sus principios y sus límites claros y no los negocia ni en el momento de mayor gloria, lo cual puede ser defecto de comunicación o puede ser virtud de coherencia, según como lo mires. Pero lo que es innegable es que ganó la 10ª y eso hace irrelevante cualquier discusión sobre sus relaciones con los medios. Si esta cobertura post-campeonato, con todos los escándalos, confesiones y bombas que están explotando alrededor de Cruz Azul, te está dando exactamente la información que no encuentras en ningún otro lado. Suscríbete al canal porque somos la fuente que cubre todo lo que pasa en la Noria, con la profundidad y la honestidad que merece el equipo campeón de México. Pasando a otro tema que como aficionado celeste me tiene absolutamente ilusionado, pero también con preguntas que no tienen respuesta fácil, necesitamos hablar sobre la confirmación de Wiki que Velázquez hizo pública y sobre los detalles del contrato que van tomando forma. El presidente de Cruz Azul fue absolutamente categórico, sin dejar espacio para ninguna duda. Es institucional, es de la casa. De hecho, ayer estuve platicando con él, ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente. Como aficionado, esas palabras son exactamente lo que quería escuchar después de 5 años esperando este título, porque la continuidad del técnico que nos lo dio es fundamental para construir sobre lo conseguido, en lugar de empezar de cero con nuevo proyecto cada 6 meses, como ha pasado demasiadas veces en la historia reciente del club. Gerardo González reveló los detalles del contrato que se formalizará, 2 años con opción de uno adicional, cubriendo desde la apertura 2026 hasta potencialmente el clausura 2028, y lo más importante y más justo, una mejora salarial significativa que sacará a Wiki del salario de fuerzas básicas que ridículamente todavía cobraba desde su llegada al banquillo del primer equipo. Como aficionado, ese detalle del salario me parece vergonzoso en retrospectiva. El hombre que nos llevó a la 10ª siguió cobrando sueldo de técnico de sub-21 mientras ganaba partidos de liguilla decisivos. Esa corrección era deuda moral de la institución con Wiki que finalmente se va a saldar. Pero 2 años son suficientes para construir el legado que Wiki merece. Como aficionado que piensa a largo plazo, 2 años es plazo corto para construir proyecto sólido que permita el bicampeonato y más. En el fútbol mexicano, los primeros resultados negativos de cualquier torneo generan crisis inmediata de continuidad. Y si la apertura empieza con 2 o 3 derrotas, la presión para cambiar técnico llegará inevitablemente antes de que termine el contrato. La estabilidad real requiere al menos 3 o 4 años de compromiso institucional y 2 años más uno opcional. Es plazo que da la sensación de confianza condicionada más que de confianza plena. Wiki prometió en el festejo que vamos por la 11 con convicción total y como aficionado quiero creerle completamente, pero necesito que la directiva lo respalde con fichajes de calidad y no solo con palabras bonitas en la conferencia de prensa, porque las promesas sin refuerzos son solo ruido mediático. La verdad es que Wiki demostró que tiene todo lo necesario para construir dinastía en Cruz Azul, que conoce el club como nadie, que los jugadores lo aman y lo respetan y que tiene capacidad táctica probada en los partidos más importantes. Entonces, si la directiva lo acompaña con inversión real en el mercado, el proyecto de la 11 está completamente al alcance, hablando de fichajes y movimientos que definirán si el Cruz Azul de la apertura 2026 es más fuerte o más débil que el campeón. Necesitamos hablar sobre la confesión más explosiva que hizo Agustín Palavecino en su entrevista post-campeonato y que reconfigura completamente la historia de cómo llegó a la Noria. André Jardín, técnico del América, lo quería. Pero la historia tiene mucho más matiz que ese titular impactante y como aficionado es importante entenderlo completo. Durante el Juego de las Estrellas de la temporada 2024-25, Palavecino compartió vestuario durante 3 días con Jardín y el técnico brasileño le dijo en una comida que le gustaría trabajar con él en el futuro. Las propias palabras de Palavecino fueron: estuve esos 3 días y en una comida me dijo que por ahí en un futuro le gustaría trabajar conmigo. En ese momento mucha felicidad. André, un grandísimo técnico que logró todo acá en México y que me lo diga a mí, estando en ese Juego de las Estrellas, quería decir que estaba haciendo las cosas bien.
Como aficionado, esa historia tiene dos lecturas completamente diferentes. La primera lectura es la del titular impactante: el América quiso a Palavecino. La segunda lectura es la que realmente importa. El América expresó interés informal en una conversación de comida durante 3 días de convivencia, mientras Cruz Azul fue el único club que tradujo ese interés en acción concreta, con oferta real y efectiva que cerró el fichaje. Y aquí está el patrón que, como aficionado que sigue el fútbol mexicano, reconozco perfectamente porque se repite año tras año. El América identifica correctamente a jugadores de calidad, los acerca informalmente en contextos sociales como cenas y eventos, pero no concreta ni avanza en negociaciones formales, mientras otros equipos más decisivos cierran la operación. Jardín le dice en una comida que en un futuro le gustaría trabajar con él. Cruz Azul va directamente con oferta formal, concreta, real, que Palavecino acepta y firma. El resultado es que Palavecino es pieza clave del equipo campeón de Liga MX, mientras el América sigue buscando el mediocampista que dejó escapar por no concretar a tiempo. La ironía es perfecta y deliciosa para cualquier aficionado celeste. Como aficionado, me alegra enormemente que Cruz Azul haya sido más decisivo y más profesional en este fichaje que el América. Y el otro factor determinante fue Nicolás Larcamón, que ya conocía a Palavecino de dirigirlo en Aguascalientes y mantuvo contacto directo que le transmitió su idea de juego y su rol dentro del equipo. Ese vínculo previo terminó inclinando definitivamente la balanza hacia Cruz Azul, donde Palavecino encontró entorno más familiar futbolísticamente. Pensando bien, esta historia de Palavecino y el América es perfecta metáfora de por qué Cruz Azul ganó la 10ª y el América no. Nosotros actuamos, ellos hablan en cenas. Y si cada revelación que se está haciendo pública sobre lo que pasó dentro y fuera de la cancha durante el campeonato te está pareciendo tan fascinante como a mí, suscríbete al canal porque estas historias que construyen la verdadera historia de la 10ª estrella solo las encuentras aquí con análisis completo y perspectiva honesta. Cambiando de tema hacia algo que como aficionado me genera sentimientos completamente contradictorios, necesitamos hablar sobre el ultimátum institucional más duro que Cruz Azul ha mandado públicamente a un jugador en años recientes. El Toro Fernández recibe mensaje oficial sin suavizante a través de Carlos Córdoba, con palabras que no dejan ninguna ambigüedad posible. Cruz Azul buscará la renovación del Toro Fernández solo si se adecúa al presupuesto que le presentará la máquina. Si es a sobreprecio, le darán las gracias. Como aficionado, esa frase me genera emociones contradictorias que vale la pena explorar honestamente, en lugar de simplemente explotar de indignación sin analizar. Por un lado, el corazón celeste dice: ¿cómo le mandas ultimátum así al delantero del equipo campeón cuando acaba de ayudarte a ganar la 10ª? ¿Dónde está el reconocimiento, el agradecimiento, el trato especial que merece alguien que fue parte de este campeonato histórico? Por otro lado, la cabeza dice: Gabriel Fernández tiene 32 años cumplidos en mayo, lesiones musculares recurrentes que lo han sacado de la cancha en los momentos más importantes del torneo, incluyendo la final, donde ni siquiera fue titular. Salario que está entre los más altos del plantel y contrato que vence en diciembre, lo que significa que desde junio puede negociar libremente con cualquier club del mundo sin que Cruz Azul reciba un solo peso. Desde perspectiva estrictamente empresarial, que es como debe operar una institución seria que quiere mantenerse competitiva a largo plazo, el ultimátum tiene lógica impecable, pero los 3 factores que complican la negociación desde hace meses son objetivos e innegables. Lesiones: el Toro no ha podido mantenerse sano de manera consistente durante todo un torneo desde que llegó a Cruz Azul, lo cual genera incertidumbre real sobre cuántos partidos completos puedes contar con él por torneo. Edad: 32 años, con historial de lesiones musculares, es combinación que cualquier director deportivo responsable debe evaluar con criterio frío. Y economía: el Toro está entre los jugadores mejor pagados del plantel con salario que la directiva considera elevado dado su perfil de riesgo físico, y renovarlo con el mismo salario o con aumento sería comprometer la estructura salarial que permite mantener un plantel competitivo completo. Si el Toro no acepta las condiciones de Cruz Azul, la lógica apunta a venderlo en este mercado de verano, porque perder algo de dinero ahora es matemáticamente mejor que perderlo completamente gratis en diciembre. La directiva ya tiene identificados reemplazos potenciales y no se quedará de brazos cruzados si el uruguayo decide irse. Como aficionado, lo que espero es que la directiva haga el esfuerzo genuino de presentar oferta justa que reconozca la calidad del Toro cuando está sano sin comprometer irresponsablemente las finanzas, y que el Toro entienda que en este momento de su carrera la prioridad debería ser quedarse en el equipo campeón, donde es querido y respetado, en lugar de perseguir el último contrato grande en otro club que tal vez no le dé lo mismo emocionalmente. Honestamente creo que si el Toro se va a Cruz Azul, perderá el delantero más completo que tiene y ninguno de los nombres de reemplazo que circulan genera la misma confianza, y eso podría costarle caro al equipo en la lucha por el bicampeonato que todos queremos.
Relacionado directamente con el mercado y las incorporaciones que vienen, también debemos mencionar el panorama completo de los jugadores cedidos que regresan a la Noria y que Wiki tendrá que evaluar para el Apertura 2026. Y aquí como aficionado hay casos que ilusionan y casos que generan preguntas difíciles. El Bene Suárez, Javier Suárez, disputó la última campaña en el Atlético San Luis y Cruz Azul busca reforzar la banda derecha, que es posición natural del venezolano. Como aficionado, recuerdo con cariño al Bene como jugador habilidoso y comprometido, pero también como jugador que nunca pudo consolidarse como titular indiscutido en la Noria. ¿Puede el Bene competir de verdad por el puesto con Julián Araujo si ese fichaje se concreta? Probablemente no, pero como suplente de calidad con conocimiento del sistema podría ser útil. Giakoumakis es el caso más complicado y más incierto. El delantero griego tiene buen mercado en Europa y la MLS, según los reportes, y si no se renueva al Toro Fernández, nadie asegura que el greco pueda seguir en Cruz Azul, porque su perfil y su salario también entran en la ecuación de ajuste presupuestal. Como aficionado, el Giaco fue fichaje que nunca terminó de demostrar su potencial en Cruz Azul y creo que su ciclo en la Noria llegó a su fin natural. Kenneth González y Leonardo Sámano probablemente irán a la franquicia cementera en la Liga de Expansión MX para seguir desarrollándose, lo cual tiene sentido porque todavía no tienen el nivel para competir en primer equipo campeón. Y Mauro Zaleta es de los pocos cedidos con chances reales de quedarse en el primer equipo, funcionando como reemplazo de Omar Campos, según los reportes, lo cual como aficionado me parece bien porque Zaleta demostró nivel interesante en su etapa fuera y regresa con más madurez. En cuanto a las incorporaciones que más ilusionan a la afición, César Montes sigue siendo la prioridad absoluta para la defensa central con acercamientos ya confirmados y algo pactado según Gerardo González, y Julián Araujo del Celtic para el lateral derecho, donde Cruz Azul tiene problema histórico desde la salida de Jorge Sánchez. La competencia de Monterrey por Araujo complica las cosas, pero el dato de que el jugador vería con buenos ojos llegar a Cruz Azul es ventaja enorme que hay que aprovechar con oferta concreta y rápida antes de que Rayados cierre la operación. La verdad es que si Cruz Azul concreta a Montes y Araujo, el equipo de la Apertura 2026 tendría defensa y lateral derecho de nivel significativamente superior al campeón, y eso elevaría las posibilidades del bicampeonato de manera considerable. Y para cerrar con el tema del mercado que más expectativa genera entre la afición, pero también más dudas legítimas, necesitamos hablar sobre Juan Bruneta y los dos factores internos de Tigres que podrían abrirle genuinamente la puerta de salida al argentino. El periodista especializado Pello Maldonado fue específico sobre el umbral económico. Entre 11 y 12 millones de dólares es la cifra que activaría una negociación real con Tigres. Es un jugador que le gusta a varios equipos con presupuesto, y si vienen con el presupuesto que yo acabo de mencionar, Tigres diría vamos a negociar y con esos millones yo puedo reforzar otras zonas del campo, explicó Maldonado. El primer factor que abre la puerta es económico. Tigres podría verse obligado a vender activos importantes para financiar sus propias incorporaciones y Bruneta es uno de los activos más valorados del mercado. El segundo factor es futbolístico y más interesante. La llegada de Ángel Correa genera problema de convivencia táctica porque, como explicó Maldonado, ni Bruneta ni Correa son extremos naturales y en el sistema actual de Tigres, los dos no pueden coexistir cómodamente. Si el técnico felino prefiere a Correa, Bruneta sobra tácticamente y tiene sentido venderlo. Desde el lado del jugador, el diario Marca México reveló que Bruneta no vería con malos ojos llegar a Cruz Azul, especialmente ahora que son campeones. Como aficionado, la llegada de Bruneta sería fichaje espectacular por su calidad técnica y su capacidad de desequilibrio individual que en Cruz Azul haría falta, especialmente si el Toro sale y el ataque necesita más creatividad desde segunda línea. Pero 11 o 12 millones de dólares es inversión enorme que obliga a preguntarse si ese dinero está mejor invertido en Bruneta, mediocampista ofensivo, cuando ya tenemos a Paradela y a Palavecino en ese perfil, o si debería usarse en un delantero goleador puro que resuelva el problema histórico de Cruz Azul con el gol que en ningún torneo desde la novena se ha resuelto definitivamente. La respuesta depende de lo que pase con el Toro. Si se queda, no necesitas gastar 12 millones en Bruneta. Si se va, esos millones deben ir a un 9 de área que meta goles y no a otro mediocampista creativo, por muy bueno que sea. Andrés Gudiño tampoco se va todavía porque la oferta del Atlante quedó corta económicamente y Cruz Azul la rechazó de plano esperando mejor propuesta. Y Ricardo Rodríguez llegaría para el arco como reemplazo eventual cuando Gudiño encuentre destino adecuado. El mercado está hirviendo, las decisiones son urgentes y los próximos 30 días definirán si Cruz Azul defiende el título con equipo más fuerte o si pierde piezas claves que hacen irreconocible al campeón antes de que empiecen los festejos de la décima. Como aficionado, quiero creer que esta directiva que tuvo la inteligencia de confiar en Wiki, cuando nadie lo hacía,
también tendrá la inteligencia de tomar las decisiones correctas en el mercado para construir sobre el campeonato ganado en lugar de desmantelarlo. Vamos por la 11, la máquina no para nunca.